Buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate y este tiempo de analizar la actualidad. Hoy nos acompaña en los platos de Canal 4 TV, conformando esta mesa de debate, don José Luis Macías, por parte de la Formación Política Nueva Canaria. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Estamos con unas temperaturas ya más que de verano, ¿eh? Bueno, más que de verano que de invierno, pero con ese viento que predomina hasta mediados de julio más o menos, soportando nuestro clima o disfrutándolo, cada cual sabrá. Efectivamente. Don Francisco Pérez, pero hablemos ahora. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, encantado de estar aquí a debatir y bueno, y a ver qué nos depara esta noche. Efectivamente. Con temperatura, pues usted que está de Valsequillo hasta sí, yo tengo San Bartolomé. Yo tengo cambio brusco de temperatura, ¿no? Muchas veces no sabes si ponerte manga corta o manga larga, ¿no? Porque sales con frío y llegas a San Bartolomé con temperatura pues, que te hacen sudar. Don Iván Sánchez, por parte de Ciudadanos, buenas noches. Buenas noches, Paco, gracias por la invitación. Bien. Bien, la verdad que el verano ya lo tenemos aquí, ¿eh? Para los surferos, como yo, por ejemplo, esto de quitarse el traje, el chaque, el neopreno y tal, es como, ¿sabes? No sé, un punto de libertad que tenemos. Y a ver si nos dura hasta noviembre, como el año pasado. Ya Yolita. Oye, fíjense, y no es el tema de tocar, ¿no? Pero en esto, si algo tenemos en la televisión, que yo por lo menos lo digo, siempre aprendiendo algo, hay unas nuevas modalidades de bandera, y usted que es deportista, pues sabrá que ahora tenemos una bandera en las playas, que parece ser que las zonas que van a dedicar a deporte, para señalar, le ponen la bandera a cuadro. Bueno, la verdad es que el tema del... Hemos tenido muchísimos años para que se reconociera el surfing como un deporte al mismo nivel que cualquier otro, ¿no? Y el tema de la bandera, no sé si te refieres exactamente a la acotación de las zonas de playa. Efectivamente, sabes que ahora tenemos, en cualquier playa que vamos, vemos la bandera amarilla, vemos la bandera roja, la bandera verde. Sí. Pues parece ser que ahora que tenemos tres banderas nuevas, que es una bandera roja y amarilla, que es zona de baño con mucha precaución por el tiempo que está mal, pero hay una zona que se va a acotar, una bandera color malva, que es la que va a decir, oye, que cuidado, porque vemos las tortugas o vemos en este caso las especies marinas que se acercan, cuidado porque está la fauna marina pues en su hábitat, no las molestemos. Y esa bandera que va a ser la que marca los espacios para que aquellas personas que practican deporte sepan cuál es su zona, y aquellas personas que vamos a pasar esa vacación o ese día de disfrute, pues sabemos dónde podemos convivir. Todos estos años hemos hecho de salvavidas, ¿no? En la mayoría de las plazas, normalmente el surfing es donde las corrientes son más peligrosas, donde hay más olas y donde es más peligroso bañarse, ¿no? Y todos estos años hemos hecho de salvavidas y también hemos sufrido un montón de incongruencias, ¿no? Si está el día para hacer deporte, ¿no? Para hacer surf, no estará para bañarse, con lo cual, aunque sea zona preferente de baño, digamos, si el día no está para eso y está para hacer surf, pues me he encontrado muchas veces con el policía municipal que tengo que hacer el cumplimiento de las ordenanzas municipales, que esta zona no se puede. Claro, y nos han multado y claro, ha sido toda la vida, ¿no? O sea, en Telde recuerdo una época que pusieron una cadena, un cable de acero en la playa del Hombre, de un lado a otro de la playa, ¿no? Entonces el cable cuando venía la ola subía y te rompía la tabla por debajo, ¿no? Cosas de ese estilo hemos sufrido muchísimo, ¿no? Y ahora mismo se está viendo que el deporte no solo el deporte, también es economía y en fin, y hay un montón de temas relacionados con el surfing que por fin se está reconociendo, ¿no? No era el tema de hoy, pero mira, no es el tema, pero me gusta ver bien en esa información, ya que empieza un poco más la época de vacaciones y demás. Oye, vamos finalizando y vamos llevando a cabo cuando llegamos a una playa, oye, ¿qué bandera es esta? Pues vamos ahí también dando esa información. Pero vamos a entrar en una materia que es lo que tenemos que tratar. Yo siempre intento buscar otras alternativas, pero vamos con la materia y con algo que nos preocupa. No sé hoy cómo ha habido ese resultado, no sé si ustedes tienen información, porque hoy se debatía en el Parlamento Europeo y estamos hablando de algo que nos va a afectar según cómo se vaya a llevar. Estamos hablando de ese impuesto verde, y en ese impuesto al queroseno, que es una materia importante, un combustible importante para el transporte aquí en Canarias. Pues sí, es un debate que no se inicia ahora, esto es un debate de hace bastantes años. Lo que es verdad que ahora, claro,
todo lo que es los procesos de descarbonización por un lado, empezar a hablar de economía circular, economía sostenible, economía verde, azul, todo lo que es la movilidad. Claro, evidentemente todo es conducente a ir implementando medidas que vayan contribuyendo a reducir los niveles de emisión de CO2 a la capa de ozono. Evidentemente es una medida que evidentemente ahora nos llega en un muy mal momento. No por la cuestión medioambiental, que para eso evidentemente es una cuestión atemporal, hay que hablar siempre de buscar soluciones al detrimento o a la dijéramos a la pérdida de calidad del medio ambiente que hemos sufrido, la pérdida de la calidad y de la preservación del medio ambiente. Es una cuestión atemporal que es inevitable abordar ese debate y además tenemos que afrontarlo porque es una responsabilidad de todos, pero evidentemente la implementación de esa medida, que va a suponer un impuesto adicional al queroseno, que es el principal combustible para los aviones, que son los que es el medio preferente, y hablo de Canarias, es el medio de transporte preferente para todos los ciudadanos, los visitantes, los turistas que vienen a nuestras islas, eso va a suponer evidentemente un detrimento, una reducción de la emisión de billetes o un encarecimiento de estos que a su vez se le va a incrementar a los turistas y por tanto nosotros vamos a tener una pérdida de nuestra capacidad competitiva y de nuestros ingresos. No estamos hablando de que este debate no sea necesario, de que estas medidas no sean necesarias, pero sí es verdad que en un momento de pospandemia estamos empezando la recuperación de 2 años y medio muy malos, nefastos, dramáticos para nuestra economía. Una medida como esta puede suponer una ralentización considerable de esa recuperación que hemos iniciado. No estamos hablando solamente de la recuperación del turismo, estamos hablando de la recuperación socioeconómica de Canarias, hablamos de la recuperación del nivel de empleabilidad, no al prepandémico, pero sí de unos niveles más o menos razonables considerando las consecuencias de la pandemia, estamos hablando de la recuperación de servicios, estamos hablando de la generación de economía, de la estabilización de servicios públicos, o sea, cualquier golpe que se dé a ese camino de recuperación que hemos iniciado y que entre todos está costando mucho trabajo sacar adelante, evidentemente nos va a devolver a tiempos de crisis, a tiempos de momentos complejos. No estamos en ese momento y evidentemente Canarias tendrá que defenderse, como no puede ser de otra manera, con razonamiento y con argumentario frente a Europa ante la medida de esta implantación. Por lo pronto se ha retrasado hasta el 2030 en los vuelos nacionales, pero no así en los vuelos internacionales, que es de donde preferentemente recibimos a nuestros turistas y nuestro principal motor, uno de los principales motores económicos de Canarias. Por tanto, no es no a este debate, pero sí a poner solución con una prolongación en el tiempo, que dé una oportunidad, una alternativa de buscar soluciones y que este camino de recuperación no se vea interrumpido por nada en este momento. Don Francisco. Bueno, decir que hoy se ha comunicado que se ha aceptado la enmienda a la directiva promovida por el eurodiputado López Aguilar, de forma mayoritariamente, para que se exima a las regiones ultraperiféricas de esas tasas con las conexiones aéreas o marítimas con los países europeos. Hasta el 2030, 8 años, nos da ese periodo de cadencia, aunque está pendiente de esa mayoría o esa aprobación definitiva por el Consejo y la Comisión Europea, que es el siguiente paso que hay que hacer. La verdad es que es una situación preocupante, no cabe duda que las regiones ultraperiféricas se ven un poco limitadas o aisladas en esa condición del transporte. Siempre hemos peleado nosotros con esa subvención de transporte insular, interinsular, peninsular, y encima Europa en ese proceso de ecología libre, descarbonización, limitación del CO2, pues la agrava mucho más. Nosotros tenemos un compañero que muchas veces, a pesar de que la región ultraperiférica tiene unas condiciones específicas dentro de la Comunidad Económica Europea, que nos vemos también sometidos a muchas directivas y a muchas exenciones de esa directiva por esa ultraperiferia, nos planteaba, nuestro querido amigo Domingo Madera, nos planteaba que nos declaráramos país ultraperiférico, que un condicionante político y legislativo diferente para poder contextualizar situaciones como esta y poder defenderlas de otra manera, ¿no? Sabemos que las condiciones, que la región ultraperiférica tiene una base jurídicas propias, ¿no? Y que puede ser un arma para luchar con esas propuestas o directivas europeas para poder salir exenta. Y lo preocupante es lo que decía el compañero, ¿no?
esto es la venta de la tranquilidad hasta el 2030. ¿Qué va a pasar después del 2030? Porque la situación de insularidad va a seguir, no va a cambiar absolutamente. La economía, como bien decía el compañero, en ese proceso que empezaba a reactivarse, donde diferentes agentes externos la vuelven a condicionar, como es la guerra ucraniana-rusa, rusa-ucraniana, que también está afectando de forma significativa a la economía, y esa tasa que se pudiera aplicar pues iba a generar también una carga, un incremento y un desgaste a esa economía. Hay un tema importante que nosotros tenemos que considerar, aunque el compañero diga que no solo es el turismo el afectado, pero en nuestra isla el turismo es el mayor afectado. El incremento de las tasas por ese impuesto va a repercutir en el ticket aéreo. Y eso significa que ese incremento por familia puede ser de forma considerable, a lo mejor hasta de 200, 300 euros en la ida y 300 euros en la vuelta. Eso significa unos 600 euros más el costo, sobre todo con los países, digamos, originarios de nuestra carga turística, ¿no? Que son los países del norte de Europa. Y es un tema a valorar. La situación económica ante esa tasa puede hacer que esa dinamización del soporte turístico que está viviendo en nuestra isla, en nuestro archipiélago, vuelva a ralentizarse. Y si eso sucede, pues va a llevar a cabo pues que nuestra economía vuelve a estar en un proceso de producción mínimo con la carga que ello conlleva. Por tanto, la decisión de pelear, aunque el compañero diga que es un tema que se viene hablando desde hace bastante tiempo, pero yo creo que la reacción es esperar hasta el último minuto y el último momento, y con el interrogante hasta hoy mismo de si se iba a aprobar o no, y quizás con esa pérdida de peso que ha tenido siempre España en este momento a nivel de la política exterior y a nivel de Europa, pues yo tenía mis dudas muy importantes de que pudieran aceptar esa enmienda de esa directiva. Se ha aceptado porque se ha sido inteligente en negociar con otros países que tienen esa región ultraperiférica para hacer una fuerza común, pero me preocupa, como decía antes, que a partir del 2030 la situación se elimine, ya que no estemos exentos, y esa carga económica, que no sabemos cómo vamos a llegar en estos 8 años con la situación y el dinamismo de la economía europea, a una situación que nos puede complicar. Iván. Bueno, esta es una oportunidad para analizar qué es lo que hacen los partidos, en qué trabajan, ¿no? Porque esta directiva europea es de hace unos años, y España, con sus eurodiputados, en 2008 ha participado en la elaboración de esta directiva. Y ahora, como decía Paco, en el minuto de descuento, ¿no?, hemos conseguido prorrogarla hasta 2030, ¿no? Con lo cual, cuando tú participas como país, como diputado, porque te eliges para ello en la elaboración de normas, de leyes que te afectan y que pueden tener exenciones, como en el caso de Canarias, deberías incluirlas ya, indexarlas ya en las leyes, ¿no?, para que luego no sea una sorpresa y sea, en fin, nos llevemos todas las manos a la cabeza que nos van a aplicar otra tasa más, ¿no? Eso por un lado. Por otro, está bien que todos los partidos políticos se den cuenta de que anunciar medidas, tasas, impuestos afecta a la economía, porque en mercados globales como es el turístico, competimos países que no están en la Unión Europea y que además están cerca y que no aplican ese tipo de tasas, ¿no? Con lo cual te estás pegando un tiro en el pie tú mismo, ¿no?, a la economía. Y luego cómo afecta ese tipo de impuestos, cómo se generaliza, ¿no? Porque no solo un impuesto al queroseno, ¿no?, a la movilidad, también es un impuesto a la movilidad entre islas, no al turismo, sino a la movilidad entre islas y a la propia economía digamos, que tenemos que seguir. Estamos obligados, estamos obligados a desplazarnos en avión o en barco, obviamente, pero no por gusto, no por hacer turismo, sino porque vamos a trabajar a otra isla. En fin, hay gente que se desplaza casi a diario así, ¿no? Incluso los parlamentarios del Gobierno de Canarias, ¿no?, que luego llegan al Parlamento y se sienten cómodamente en sus nuevas sillas de lujo, ¿no? Bueno, pues lo habrán hecho en avión, ¿no? Con lo cual, dices, bueno, predicas, propones impuestos, ¿no?, y luego cuando te das cuenta de cómo te pueden afectar, ¿no?, entonces reculas, ¿no?, y cambias el discurso, ¿no?, e introducen el relato de que hemos logrado, ¿no?, en el último momento que se reconozca la ultraperificidad de las Islas Canarias, ¿no? Oye, haberlo hecho desde el principio, ¿no? La verdad es que, bueno, siempre te queda un sabor agridulce porque al final lo que hemos conseguido es una prórroga porque estamos en unas circunstancias muy concretas, ¿no?, por el COVID, la guerra, etcétera, ¿no? En fin, y hay una necesidad de la recuperación de la economía, ¿no?
en Europa y obviamente en Canarias, ¿no? Porque de no haberse dado esas circunstancias se queda uno pensando, bueno, ¿qué hubiese pasado, no? Al final, el touroperador, los agentes touroperadores, que es que uno se piensa que, en fin, que aunque tengamos uno de los mejores destinos turísticos del mundo, pues ya lo tenemos todo, pero es que al final el mercado está en manos de touroperadores que te pueden desviar por interés propio el turismo a otro sitio, porque les es más barato y porque les es más rentable. Porque él es más barato, no, más rentable. Ellos van buscando más la rentabilidad que... Cuanto menos costo, más posibilidad de desviación. Y lo hemos tenido cuando ha habido alguna crisis a nivel internacional, ¿no? Donde Canarias hemos sufrido esas en el 75, en el 90 y tanto, en el 2000 y algo, pues hemos sufrido esos vaivenes donde los turoperadores han desviado a la zona, digamos, del norte de África, a la zona de Malta, incluso hasta el Caribe, porque las condiciones de contratación allá eran excepcionales. Y también hemos beneficiado de lo contrario, ¿no? Cuando la primavera árabe y claro, demás, y había bastante inseguridad, Canarias se vio reforzado. Pero nos hemos visto reforzados por situaciones, digamos, intrínsecas de esa zona, la inestabilidad política, la guerra, pero bueno, nosotros no podemos estar viviendo de esa inestabilidad a nivel mundial para tener un desarrollo económico adecuado, ¿no? Lo hemos visto con el tema del COVID. Aquí hemos hablado ya, creo, en numerosas ocasiones de la diversidad de la economía, ese postulado que cuando llegan las elecciones todo el mundo plantea que hay que diversificar la economía en Canarias, pero luego cuando llegas al poder ninguno la ejecuta, porque o no tiene plan o no tiene proyecto, o es muy bonito decirlo y luego no ejecutarlo por los condicionantes que ello conlleva, ¿no? Pero es verdad que nosotros, y hay que ser coherentes, tenemos un producto interior de generación de empleo casi un 40%, y en muchas ocasiones, si hablamos directo, si hablamos de puestos de trabajo indirectos, pues yo creo que nos elevamos casi al 70-80% en ese tema. Si se ralentiza la economía, lo normal es que esa generación de empleo disminuya, con lo cual entramos en un déficit de generación, o sea, en el famoso círculo o la pescadilla que se come la cola, ¿no? Va todo implicado, y como decía antes, o sea, el incremento de los billetes casi un 50% de lo que cuestan actualmente, y eso va a condicionar que mucha gente, porque no es la situación de que se aumente el queroseno, la tasa verde, que como decía Iván y habíamos comentado antes, esa moratoria entre comillas hasta el 2030, sino la situación de inestabilidad que ahora mismo existe en Europa. Las economías se están afectando en diferentes países por el tema energético, el poder adquisitivo está disminuyendo y nos están entrando, a pesar de que se hablaba o se está vendiendo que el turismo inglés parece que está haciendo bastantes reservas, pues nos preocupa que ese incremento, si se hubiera aplicado, pues las cancelaciones hubieran generado un conflicto importante para ese sector bastante castigado. Yo vuelvo a incidir, la situación actual es la que ha generado, y quizás mover cartas en un momento determinado apoyándose en otros países europeos que tienen también regiones ultraperiféricas para poder conseguir esa unidad y que se aprobara esa enmienda por mayoría, no por unanimidad, pendiente que el Consejo y la Comisión Europea, que es el órgano definitivo que tiene que darle el ok, fuera, digamos, inteligente en estos momentos. Pero es que tenemos claro, y lo decía Iván, esto es un problema que se viene generando y que sabíamos que se iba a producir y que se ha esperado al último mes y en el último minuto. Si España no hubiera tenido esos apoyos o no hubiera llegado a un acuerdo con esos otros países que tienen región ultraperiférica, hubiéramos conseguido el apoyo del Parlamento Europeo o de esa enmienda. El poder ahora mismo de España cara al exterior tiene credibilidad. Hay un apoyo digamos, a la gestión económica que está haciendo el grupo de gobierno a nivel nacional, o tenemos unas críticas del Consejo Europeo sobre la forma que se está gestionando la economía en España. Todo eso tenemos que analizar, ¿no? Porque es preocupante. Vamos a estar 8 años tranquilos, pero es que el 2030 está ahí. El 2030 está ahí y lo podemos ver con excepción no solo con los países europeos, con los viajes interinsulares y con los viajes en la península. Y el transporte marítimo. Y el transporte marítimo, que dependemos de un tema muy importante. Entonces, señores, vamos a hacer una reflexión de qué futuro nos espera si esa situación sigue adelante, ¿no? No cabe duda de que el gobierno va a tener que estar muy a la altura, sea del color que sea, para defender esto. Esto no va a ser una negociación, esto es un pasito que se ha dado, pero esto va a ser una negociación dura, una negociación bastante dura, y que no va a ser de dos días. Aquí no solamente estamos hablando de un incremento. Vamos a ver, Canarias ocupa
actualmente el 6º puesto en el ranking mundial de intensidad turística. O sea, no somos, sin menosprecio a los demás, nosotros no somos cualquiera. Tenemos unas condiciones que prácticamente son invariables durante 8 o 9 meses al año. Eso da pues una amplia oferta turística a los turistas, a nuestros visitantes, a otros mercados que en épocas de invierno aquí pues prácticamente en sus países apenas pueden estar, se vienen para acá, y además pues que no solamente vienen una vez y no vuelve más, sino que muchos repiten estacionariamente. Estamos hablando de que nuestro PIB, como bien decía, representa en el cuadro turístico el 35% de los ingresos que tenemos en Canarias, y eso no es cualquier cosa. Todo lo que representan los ingresos va a sostener de entrada los servicios públicos y por supuesto los puestos de trabajo que en el caso de perderse tendrán que tirar más de los servicios públicos para poder subsistir, como ya pasó con la pandemia. Para que nos hagamos una idea, tener nosotros ahora mismo un incremento en los precios que vaya de forma procedente a redundar en el consumo o directamente en los servicios, vaya a ser una reducción de ingresos y por tanto también una reducción de la prestación de servicios, nos puede situar en el nivel prácticamente de la pandemia cuando estábamos al comienzo, cuando se fue progresivamente ralentizando o paralizando por completo la economía, sobre todo la economía privada, y nos devuelve a esos niveles de desempleo, a niveles de inactividad económica, a niveles de retroceso. Nosotros no estamos en una posición tampoco de recursos inagotables. Nuestras administraciones, en su momento, cuando la crisis del COVID decía que no hay ingresos para poder seguir sosteniendo servicios como lo hacíamos hasta entonces, hubo que tirar de ahorro. Hubo que tirar de ahorro incluso con leyes orgánicas que nos prohibían tocar ahorros o superávit. Pero es que en aquel momento, si tocábamos los impuestos, que es lo que ahora se pretende, ¿cómo de parado hubiera quedado nuestra gente? O sea, en el peor momento te subo los impuestos. Cuando no estás currando, cuando no estás trabajando, cuando no estás produciendo, yo cojo y te subo los impuestos. En aquel momento se pudo tirar de ahorro, e inclusive con negociaciones para evitar, para salvaguardar la barrera de las leyes que prohibían tocar los ahorros o los superávit. Pero es que los ahorros no son eternos. Si ahora volvemos a este nivel, ¿qué hacemos? Tocamos los impuestos, le subimos los impuestos a la gente. O sea, empezamos a detraer ingresos como consecuencia de este impuesto y empezamos a subirle los impuestos a la gente para compensar esta pérdida. No es la solución, hay más alternativas. Si aquí no se... Es decir, lo que hay que tener claro que por el hecho de nosotros decirle que no a este impuesto en este momento y de intentar también poner solución al 2030, que aunque parezca que no, el 2030 está a la vuelta de la esquina, porque el tiempo parece que no, pero cada vez pasa más rápido y cuando nos veamos nos vamos a ver en el 2030 con este problema, por eso tenemos que empezar a hacer los deberes ya. Aquí no se está tratando de, por el simple hecho de decirle que no a este impuesto, nos despeguemos o nos alejemos de esa Agenda 2030 de descarbonizar nuestra sociedad, nuestras ciudades, como decía Iván. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, lo que estamos hablando es de buscar alternativas que no inciden directamente en los ingresos canarios y que tampoco incidan en los bolsillos de los canarios vía impuestos o en los bolsillos. Vamos a ver, muchos visitantes de los que vienen ya están acostumbrados a esta tasa porque las tienen en sus propios países, inclusive países gobernados por gobiernos de centro y de derecha. Por tanto, no estamos hablando de una cuestión que a ellos les resulte ajeno, pero si estamos hablando de una cosa que de aplicarse de forma inmediata en Canarias, sobre todo entre islas, si ya fue un gran avance, que no fue un privilegio, hubo que defenderlo, porque es que parece que era un privilegio para los canarios la bonificación del 75%, es que eso no fue un privilegio, oiga, que yo también pertenezco a un sitio que se llama España, que también necesito sobresalir o necesito subsistir, y lo hago en diferencia de oportunidades, con las singularidades que tengo aquí porque estoy rodeado de agua y tengo que desplazarme como mínimo en barco o en avión para llegar de una isla a la otra. Aquello fue un avance significativo que se notó. Sí, pero, cualquier retroceso que ahora tengamos en ese sentido, pero, evidentemente nos va a devolver a otros niveles muchas ocasiones, de desigualdad. En ese proceso de discusión de la exoneración de esa carga en los vuelos aéreos, ese 75%, no se entendía en la península. Es que no se entiende en la península que tengamos un impuesto indirecto diferente a ellos, ¿no? Si nosotros somos capaces de que nuestros compatriotas entiendan la singularidad de Canarias en cuanto a esas aplicaciones de esas bonificaciones al transporte aéreo y al transporte marítimo por las circunstancias singulares en las que estamos,
si no lo sabemos explicar en Europa, porque Europa todavía es más tecnócrata, más pragmática en esos apartados, ¿no? Entonces, si no lo sabemos aplicar en Europa y nos esperamos al último minuto, al último segundo para intentar conseguir ese apoyo mayoritario, pues nos podemos encontrar una solución en una situación que, de no haberse aprobado la enmienda, pues la aplicación hubiera sido inmediata y no en 8 años, ¿no? Y como tú bien dices, 8 años pasan volando. La situación de nuestras islas, el tema del transporte aéreo y marítimo va a ser la misma. O sea, sí, no vamos a inventar nada. No va a haber un nuevo sistema de transporte que no consuma ni aviones que funcionen con aire o con agua. Ni a pedales. Va a estar la circunstancia. Tú decías una cosa para mí importante, es decir, cuando tú vas a aplicar un impuesto, tienes que aplicarlo en un proceso de transición progresiva para conseguir elementos que bonifiquen esa carga que va a sufrir la economía por esa aplicación de ese impuesto. Aquí no se ha tenido en cuenta esa situación. Aquí de la noche a la mañana querían subir los costos, con lo cual la subida de costos va a suponer, bueno, es que tenemos un hecho ahora mismo real, problemas con los cereales, déficit energético, subida del gas, subida de la luz, subida del pan. Elementos básicos para la supervivencia en estos momentos. Los sueldos se siguen manteniendo, el poder adquisitivo sigue disminuyendo y entramos cada vez en recesión económica porque se va tirando de los ahorros y los ahorros se van agotando. Y aquí es donde está la previsión política de actuación. ¿Cómo vamos a actuar para resolver esta situación? ¿Cómo vamos a actuar en esas regiones ultraperiféricas para evitarle que esa carga que ya tienen de por sí, por ese alejamiento de la zona europea, ¿cómo la podemos resolver? ¿Subiendo impuestos? Pero es que ¿Subiendo impuestos? Pero, si suben los sueldos, sí. Sí, hombre, entonces entramos en una inflación absoluta, ¿entiendes? Que ese es el Pero tema, mira, es que aquí ha habido tema. medidas y que las hemos vivido nosotros en muchos municipios, que la aplicación es, usted no paga el IBI, o el primer plazo del IBI se lo prorrogamos. Y llegamos a noviembre, la situación económica igual o peor, y ahora le cargamos los 2 recibos del IBI. Es decir, me has puesto la piedra sobre la cabeza. Porque si antes estabas asfixiado, ahora ya que además de asfixiado me estás escachando. Y esa es una situación de falta de previsión o de falta de buscar soluciones reales. No estamos diciendo que estemos exentos, porque queremos entrar en ese proceso de disminución del CO2, toda la historia. Pero sí hay que hacer con una transición progresiva y buscando alternativas. Este es mi punto de vista. La explicación de que no nos entienden a nosotros no nos vale. Yo creo que la explicación es la realidad. Sí, pero es la realidad. Yo creo que la explicación hay que buscarla en este tipo de cosas es que no se trabaja. Es decir, no le puedes pedir a un noruego que entienda, en fin, cuál es el modo de vida canario y cuál es su economía. Pero si tenemos parlamentarios para hacerlo valer, hablamos de los parlamentarios más criticados por su implicación en el Parlamento Europeo, es que y los más que no asisten a las comisiones de trabajo. O sea, es que Partido Socialista, Partido Popular, históricamente son los más abstencionistas en todas las comisiones de trabajo, los que menos participan, los que menos iniciativas. No hubo un estudio una vez donde se veía determinado día a la semana todos los parlamentarios europeos con las maletas saliendo antes que terminara la sesión parlamentaria. Claro, porque sale el vuelo a una hora determinada y si no llegan el viernes por la tarde a cenar a Guajara. Entonces, es un tema de trabajo también, es un tema también de trabajo, que es que hay que ser críticos. Es decir, a veces, digamos, asumimos los discursos políticos de cualquiera, incluso los de mi partido, oye, los digerimos y ya está. No, mira, vamos a ver, usted está ganando 7.000 euros al mes, que un parlamentario europeo sale alrededor de esas cantidades, ¿no? Hombre, yo creo que eso da para mucho. Da incluso para explicar qué es Canarias a quien quiera y qué es elegir. Y yo creo que la península no tiene ningún problema con eso, no tiene ningún problema con eso, no hay ningún problema de entendimiento, yo eso no lo veo. O sea, yo lo he palpado con el tema de la bonificación del 75% e incluso nos criticaban que tuviéramos un impuesto diferente al IVA, o sea, porque no entendía o no se ha explicado realmente la situación. O no entender lo que es que Canarias tiene un estatuto propio. Porque no se ha explicado, como dice Iván, a la mano no hemos sabido vender nuestra situación real. Que es su trabajo, que sí, lo que no puede ser es que cada 4 años habrá que explicarle, en fin, qué es el IGIC, a quién entra, ¿no? Ese es su trabajo, un trabajo parlamentario y además para el que cobran bastante bien. Para hablar en plata, ¿qué es lo que supone el transporte? Ayer estaba hablando con un importador. Traer un contenedor de China en el 2019 le costaba $900, ¿no? Aproximadamente por el cambio de moneda unos 1.000 euros, ¿no? Trajo uno la semana pasada y le costó $12.000 en solo 3 años. Y solo por el incremento en el transporte marítimo que viene del COVID, ¿no? Es decir, las navieras al final son un lobby, ¿no? Y entonces tienen su política de precios e influyen en las economías. Es decir, por mucho que uno proteste, al final el mercado está en manos de pocos agentes, ¿no?
y bueno, han tenido pérdidas, ha habido un parón mundial y ahora habrá que recuperarlas, habrán pensado, ¿no? Y a eso súmale la subida del combustible, ¿no? Pues bueno, pues cuatriplicas o quintuplicas el precio del transporte. ¿Y eso quién lo paga? Bueno, lo paga el consumidor, obviamente. Te repercuten los precios, no es que esté ganando más. El déficit de materiales, no es que condiciona también la producción. Entonces, todo ese tipo de aspectos, en fin, si cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos está viendo, lo entiende, me parece inexplicable, ¿no? que haya que llevar a la última noche en un Parlamento Europeo, en fin, para aprobar este tipo de medidas, porque además no solo es España quien tiene regiones ultraperiféricas, ¿no? Es Portugal, Francia, Holanda. Cuando estaba Inglaterra también las tenía, además estaba cuando se publicaron este tipo de normas, Holanda las tiene, Dinamarca, en fin, no es una cuestión que afecta a uno, ¿no? O sea, para ser región están todos los países. Lo que pasa es que, te digo, se queda uno. Por eso mismo, se queda uno, porque esos países tienen esa circunstancia, se ha conseguido esa moratoria, porque Claro, si no, España, esperando al último minuto, no lo consigue. Yo creo que también ha pesado bastante el tema económico, la situación actual, que además hay muchísima incertidumbre, ¿no? Putin sigue bombardeando a diario, además el otro día estaba bombardeando incluso donde se almacenan los cereales, ¿no? O sea, que, centros de abastecimiento, infraestructuras básicas que no tienen nada que ver sino con el transporte marítimo. Entonces, estamos en una incertidumbre total, ¿no? Entonces, yo creo que ha pesado bastante eso, ¿no? Sí me gustaría a colación, porque estoy muy de acuerdo con lo que se ha comentado, pero sobre todo con una cosa que has dicho. Ya sabemos una cuestión muy clara. Cada vez que hay una crisis, cada vez que hay un problema del estilo, afortunadamente no es algo frecuente, pero cuando hay un problema del estilo de la COVID y se para la producción, paralelamente va a haber una economía que sufre, y las economías más débiles van a sufrir el doble o el triple. Muy sencillo, nombraba Dinamarca, precisamente un amigo que estuvo por aquí necesitaba un recambio, esto fue en el mes de octubre del año pasado, noviembre, necesitaba un recambio para un vehículo que él tiene, que se fabrica originariamente en Dinamarca. La fábrica le confirmó que tenía la producción cerrada y que el plazo de entrega del recambio era de 3 meses a partir de que se reactivara la producción, pero no tenía fecha para reactivarse la producción. Y el principal problema que tenía era carencia de materia prima. Por tanto, si eso lo tiene una fábrica en Dinamarca, que es una productora y una exportadora a nivel mundial, imagínense quién recibe mercancía para poder hacer el comercio y de ahí generar los recursos. Aquí básicamente tenemos muchos sectores servicios que son eso: compro aquí y vendo aquí, y el porcentaje de o el margen de beneficio es lo que me da el sustento. Totalmente de acuerdo con eso. Si a esa circunstancia de deterioro de la economía como consecuencia de una crisis de ese calibre se le suma lo que tú bien dices, políticos que consideran la política un trabajo. Esto no es un trabajo que tú empiezas a las 8 y sales a las 2. Es que la política no es eso, al menos como yo la veo. Esto es como el que abre una empresa. Tú no abres una empresa de 8 a 2. Tú abres una empresa y te acuestas con tu empresa y te levantas con tu empresa, y el domingo estás con tus chiquillos en la playa y estás pensando en algo de tu empresa. Es que la política es lo mismo. Si no, ¿para qué te dedicas a la política? ¿Para un trabajo de 8 a 2? Conchale, búscate otra cosa. Es que los problemas de Canarias no son solo de 8 a 2. Pero se no sabe. Es que no son solo 8 a 2. Nosotros no tenemos falta de canarios en el Parlamento, perdón, en el Congreso en Madrid. Lo que tenemos falta de canarios, de políticos canarios, que estando en las filas que estén, que casualmente son las de los dos partidos mayoritarios, o que hasta ahora eran mayoritarios, los que van allí a levantar la mano en función de la consigna que viene de Madrid. Y los problemas de Canarias, todas estas cositas que tenemos aquí, nuestra agenda canaria, ¿quién la defiende? Uno o dos, que somos minoría. Nosotros tenemos un diputado que solo habla de Canarias, pero es que con una voz frente a todos los que hay en el Parlamento, ¿qué hacemos? Es que hacemos poco, hasta mucho hacemos con uno que tenemos. Si todos los que fueran de izquierdas o de derechas, pero de que son de Canarias, defendieron ahí los problemas de Canarias, no habían pocas voces que hablaran a lo mejor de las mismas cuestiones. Pero Macías, es que es una cuestión de Europa, es que es una cuestión de política europea. No, por supuesto, tengamos, claro. Sí, pero ¿qué quiero decirte? Tu discurso, que si ya nos cuesta trabajo que nos comprendan en Madrid, porque yo estoy convencido que no comprenden las singularidades que tenemos en Canarias, comprenden algunas a base del machaque. Lo entienden perfectamente. O sea, yo no lo creo. El problema, por lo menos como las percibimos nosotros aquí.
Por lo menos como nosotros vemos nuestras dificultades aquí. ¿Alguna vez ves expresiones de algún político, no de un partido, sino de personas, ¿no?, determinadas, ¿no? Canarias, alguna vez Canarias es la región más financiada, ¿no?, más financiada de España y demás, ¿no? Cuestiones de ese tipo, ¿no? Claro, pero bueno, es que ignorantes, o sea, gente ignorante hay, o sea, pero es inevitable. Los propios ministros nos han ninguneado y lo hemos tenido hace poquito. Hasta subvencionado. Otra cuestión es lo que hace el gobierno, cuando uno se está en el gobierno, claro, ¿qué es la agenda que despliega? El tema de migración, con el tema del pseudo turístico, donde iba a haber unas inversiones y un plan específico estratégico para el sector turístico en Canarias, y llega a Madrid y cambia el discurso que ahora hay que esperar por fondos europeos. En el tema de inmigración, primero que no sabía ni el municipio donde estaba el tema afectado, no se moviliza la delegación del gobierno, pasan Ceuta y Melilla y hay una movilización general pública, político, para intentar resolver el problema. Entonces, aquí estuvieron 20 y pico días para venir. Y aquí estuvieron 20 y pico días para venir. Me parece que fue. Más. Es que sí, tú no me digas a mí. Temas de ignorancia hay muchísimas, ¿no? Lo que pasa es que, en fin, yo creo que tienen bastante claro que la economía canaria está basada básicamente en el turismo, es decir, y que nos afecta muchísimo cualquier cuestión que tenga que ver con el transporte. O sea, eso me parece que es indiscutible. Otra cosa es que lo intenten disimular con ignorancia, como te decía antes, ¿no? Y luego, evidentemente, hemos tenido episodios... El 25% que consiguió con ese voto... fue fundamental de Pedro Quevedo en aquellos momentos innecesarios. Lo hemos conseguido subir el billete de avión. Casi nos lo quitan. Que en la siguiente proceso de votación, porque no se llegó a la mayoría, casi nos lo quitan porque ya no era necesario. Y hubo que volver, porque que le retiramos el apoyo, pero sí, al final lo que estamos hablando fue la famosa intervención de Ábalos. Exactamente. ¿Esto qué es? Otra cuestión es bastante más favorable a los incentivos que a la fiscalidad, ¿no? O incluso a las bonificaciones de ese estilo, ¿no? Que al final lo que consigues es subir el billete aéreo, ¿no? Antes de aprobarse la subida al 75% de bonificación, un billete a Madrid te costaba 100 euros, ¿no? Sí, y ahora con el 75 te cuesta 100 euros. Es que hace la ley, hace la trampa. Claro. Entonces, si pone, usted tiene un tope de subida del billete, pues pongo el tope. Claro, entonces, vamos, es que es lógico. Entonces, no me voy a ir a la parte inferior, como estamos hablando antes. ¿Dónde está? Máximo negocio, subir para que las excepciones me cuesten menos, me duelan menos. Pues por eso es mucho más interesante la competitividad en estos casos. Por supuesto. Los monopolios tenemos claro que están, efectivamente, o sea, estando en una situación de monopolio, ¿no? Si pones una medida de ayuda, pues lo que hacen es subirte los precios. Está pasando lo mismo con la gasolina, con el combustible. O sea, es una situación de oligopolio donde el mercado está controlado por poco. Bueno, tú pones un incentivo, lo que hacen es subirte los precios. Es que eso es de cajón. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Pues establecer compensaciones y garantizar la competitividad, que es lo que al canario, en fin, le ha venido bien. El fin de garantizar la competitividad es lo que vamos, ¿no? No poniendo impuestos injustos. Porque lo que pasa es que después existe la especulación. Por mucho que bonifique, a mí yo le tengo miedo hasta las bonificaciones. Porque bonifica, invierte dinero y alguien gana más dinero todavía con esa bonificación. Y eso lo hemos palpado. De nada sirve. Para eso está la administración, para supervisar y evitar esas circunstancias, ¿no? Tú tienes que poner un porque ahora mismo lo hemos tenido con esos 20-30 céntimos que da el gobierno por el litro de gasolina. Que hay yo, pues subir el precio. Ya ha tardado un poco, además. En menos de 2 meses. En menos de 2 meses. Estamos hablando que ya un litro de gasolina está a 1,53 €. 1,53 €. Hemos visto que hace 3 meses estaba, no llegaba al euro. 1,05, 1,05, una cosa así. El gaso igual. En cuestión de 3 meses, 53 céntimos. El pan está a 0,53 céntimos. Sí. Cuando hace 3 meses estaba a 0,40. ¿Verdad que esto tiene consecuencias? Todo tiene consecuencias. Pero que la pague siempre. La misma gente que tiene el mismo sueldo, o incluso que a lo mejor le ha quitado un poquito del sueldo. Alguien está ganando mucho dinero y lo ganó con las mascarillas y ahora lo quieren ganar con esto. Pero alguien está ganando mucho dinero, porque a mí que nadie me venga a venderme la moto, porque cuando salta la invasión de Rusia a Ucrania, y sabemos que uno de los países más productores, que nadie lo sabía, y lo vemos a descubrir después de esta invasión, de que resulta ser que el productor de aceite de girasol era Ucrania, pues sobre la marcha parece ser que todos los establecimientos a grandes multinacionales que tenían aceite estaban vacíos. Parece ser, porque a mí que alguien me lo explique, pues tendría que comprar el aceite de Ucrania, que es que cuando venía más caro. Pero todo ese abastecimiento hubo una especulación. Alguien ganó, pero mucho dinero
con esa especulación de la invasión. Estaban esperando nada más que pasar el primer tanque para mandarle para arriba el precio del aceite. Así de claro. Y de limitar. Y después el factor, para que encima me lo compre. El factor, que fue psicológico, pero claro, tenemos un señor Garzón que está preocupándose más si tenemos que compartir la secadora o tenemos que compartir la freidora. O a su vez si podemos beber vino o no podemos beber vino. O comer carne, sí. O comer carne o comer jamón, pero él también sí. Vale, aquí ustedes no, pero yo sí. Pero él no puso como ministro poner las medidas y decir, oye, miren, la especulación no puede ser así. Ustedes en los almacenes tienen, porque están haciendo esta especulación. Yo, si mal no recuerdo, ya es que parece que ha pasado un montón de tiempo de la pandemia, fue el otro día. Está pasando lo mismo, se están normalizando tan rápido circunstancias estructurales de la sociedad que ya parece que fueron cosas de otros tiempos. Yo creo que hubo unas intervenciones también del gobierno al principio con el tema de los precios de las mascarillas, cuando todo el mundo estaba poniendo los precios desorbitados, y después el gobierno estableció un precio máximo de las mascarillas y después lo hizo con los test COVID. Sí. Me parece que esas son medidas que se pueden articular perfectamente por las leyes que tenemos, y si hay que modificar alguna ley, se modifica, pero hay que poner precio. De nada sirve que se bonifiquen las cosas si no se pone un precio límite. A mí me vale 1,20 € el litro de gasolina. El gobierno me bonifica el 20 céntimos. Por tanto, a la gente tiene que costarle 1 € la gasolina. Yo la pongo 1,40 € y el litro sigue saliendo 1,20 €. ¿Esto qué es? Pero Macías, no hubiese funcionado más. Aquel precio que el gobierno limitó a las mascarillas, me acuerdo que eran 96 céntimos por mascarilla, cuando una mascarilla costaba 10 céntimos. Era algo así. Pero era algo así. 10 céntimos costaba en la farmacia, así, antes de del COVID, y se limitó a 96, con lo cual se está multiplicando por 10, ¿no? No hubiese sido más interesante, o más productivo, más eficaz, incentivar a la industria, es decir, si tú cambias tu producción y te pones a fabricar mascarillas, pues bueno, pues tendrás modificaciones fiscales, tendrás modificaciones en Hacienda, en fin, cualquier ayuda que al empresario o a las empresas les motive para cambiar su sistema de producción, que no es una cosa cualquiera, para conseguir un precio competitivo. Y luego el precio lo fijará el mercado, porque si hay varios operadores que están vendiendo el mismo producto, ya verás tú como el precio se estabiliza y empieza a ser exagerado. Y además no nos cuesta dinero, porque limitar el precio de las mascarillas, al final el Estado lo que estaba haciendo era pagar, o sea, si el empresario cobraba, le costaba 1 € y tenía que vender por debajo de su precio de coste, se le bonificaba. Entonces, eso al final es más caro. Sí, y a eso me refiero, ¿no? O sea, Iván, y además teníamos industria, y teníamos importadores, y teníamos fabricantes de todo tipo. Para poder que se convirtieron. Para tú poder llevar a cabo eso, tienes que tener un plan de trabajo. Hombre, tienes que tener clarísimo cuál es el proyecto y dónde quieres llegar. Y luego tienes que tener unas comisiones de asesores que te indiquen un poco la dinámica o la solución a la problemática. Aquí se dio durante la pandemia la famosa comisión científica, que todavía estamos esperando quiénes son, quien asesoró para tomar determinadas decisiones o determinadas actuaciones durante el tema de la pandemia. Aquí se está trabajando en un proceso de buscar soluciones, como usted está diciendo, vamos a diversificar su empresa, vamos a buscar alternativas a lo que usted produce, porque nosotros le vamos a incentivar que cambie su maquinaria, que cambie su mecanismo de trabajo, porque me interesa que usted produzca esto, porque esto ahora mismo no tiene salida en el mercado, o el costo económico, o hay falta de déficit de materia para usted producir. Eso es incentivar y tener un proyecto de trabajo. Para eso hay que tener un equipo de trabajo detrás que marque la línea un poco, y luego ya tú le das el toque político y el rédito político. Pero la comisión científica del COVID todavía la estamos esperando. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de debates, de Más que Política, el debate.